Estamos en esta ocasión con Emilio Carrillo. Buenos días, Emilio. Buenos días. Emilio ha venido a Barcelona a participar en dos eventos, concretamente aquí donde nos encontramos, en un evento titulado ¿Para qué nos enfermamos? Cómo gestionar la enfermedad, organizado por la ONG CANVI, que es una agrupación de personas que procuran, diríamos, no sé si utilizar es la palabra más conveniente, su condición de cáncer que padecen para llevar a cabo un crecimiento personal. Sea como sea, Emilio, tanto si tenemos suerte, ¿no?, y éxito en nuestra aventura de superar una enfermedad grave, como si no, parece que tarde o temprano todos, ¿no?, antes o después, tenemos como un destino fijado del final de nuestros días en nuestro cuerpo físico. Se da la sincronía de que vas a presentar próximamente un libro con editorial Sirio sobre el tema del tránsito y lo que experimentamos más allá en la otra vida. Precisamente tu fuente principal de información fue una experiencia cercana a la muerte que tuviste muy intensa, y ahí, bueno, nos encontramos con determinados fenómenos bastante comunes en esta casuística, ¿no?, del encuentro con familiares, el túnel de luz, pero además nos das toda una serie de comprensiones que nos ayudan a comprender más la dinámica del funcionamiento de la realidad. Cuando digo realidad me refiero en un sentido muy amplio, ¿no? Entonces, es un libro lleno de puntos interesantes y no es nada habitual encontrar en un libro de estas características cierto tipo de reflexiones que van como más allá de lo que estamos más habituados, del típico túnel de luz, el tránsito de estas explicaciones, y en cambio hacer incursiones en esta como mayor comprensión de la naturaleza de la realidad. Entonces, en esta entrevista que quiero desarrollar contigo, me quiero centrar precisamente en estos puntos que nos generan, ¿no?, inquietud y muchas preguntas en las personas, pero que es muy difícil que veamos reflejados en un libro o por escrito, ¿no? Y entonces, pues me gustaría centrarme en esto y contar, bueno, pues con tu experiencia y tu sabiduría para comentar estas cosas que seguro que nos nutrirán mucho a todos. Encantado de compartir contigo, Francis. Y saber las personas que en su libro pues también van a encontrar estos contenidos y muchos más. Bien, la primera cosa que querría preguntarte, sé que no eres muy afín a la idea del karma. Sin embargo, sí que parece que eres afín como a la idea de la reencarnación, aunque tú lo defines de otra manera. Dices que de hecho es como una encarnación, pero que hay como una sucesión de vehículos físicos. Pero sea como sea, bien, lo digamos viene a ser como reencarnación de todos modos, ¿no? Normalmente es una noción como muy vinculada a la idea de karma, aparece en las tradiciones orientales. Vamos reencarnando para limpiar karmas, para corregir de algún modo lo que hicimos mal. Pero tú te sales un poco como la idea del karma, pero conservas como esta de la reencarnación. Y me gustaría saber, pues, cómo lo casas al prescindir de una cosa, pero conservar la otra. Sí, todo tiene su sitio. Quizá lo primero a recordar es que cuando encarnamos en el plano humano, a mí me gusta utilizar, lo hago con insistencia, un símil, que es el símil del conductor y el coche, porque considero que es muy gráfico y muy sencillo de entender. Somos el conductor, que al conductor cada cual le dé el nombre que considere oportuno. Yo creo que no es cuestión de perdernos en terminología. Depende mucho de la cultura espiritual o religiosa en la que estemos. Da igual que lo llamemos conciencia, energía, espíritu, amor. El conductor. Lo que siempre hemos sido, lo que somos, lo que siempre seremos. Aquello que somos, que nunca ha nacido y que nunca morirá. Eso es el conductor. Y ese conductor encarna en el plano humano. Efectivamente, en lo que ha sido mi experiencia, he entendido que la encarnación en el plano humano es una. Y eso sí, se desarrolla a través de sucesivas, utilizando el término reencarnaciones. Es decir, el conductor
utiliza distintos coches que son las vidas físicas sucesivas en los que se desarrolla la encarnación en el plano humano. Como cualquier experiencia que hay en la creación y en el cosmos, la encarnación del conductor en el plano humano conlleva vivenciar las experiencias de este plano. Si estuviéramos en otro plano, pues serían de ese otro plano, pero aquí ahora estamos en este. Y nos encarnamos con el objetivo de conocer, vivir y experienciar el amplio menú de experiencia que nos proporciona este plano. Aquí podríamos acudir al símil de un bar o de un restaurante, donde tienen una carta de tapas o una carta de platos. Bueno, pues aquí venimos a saborear esa carta de platos. Posiblemente en la entrevista saldrá el asunto para que nos detengamos más en ello. Lo importante es el saboreo de esos platos. No ya el hecho de que al paladar de la mente, que hablaremos también mucho de ello supongo, le pueda parecer el plato bueno o malo. Lo importante es saborear ese amplio menú. Me gusta también compartir que este plano humano tiene una singularidad con relación a otros planos, y es que la banda experiencial, el menú de tapas, es muy ancho, es muy amplio, cosa que no sucede en otros planos. Hay otros planos donde las experiencias se mueven en una franja vibracional más estrecha. Aquí, sin embargo, lo que nos ofrece este plano y lo que nos posibilita vivenciar este plano es una experiencia de banda ancha, muy ancha. En otros planos, en otras dimensiones, no es tan ancha. En la terminología científica a las distintas dimensiones se les numera. En las escuelas espirituales, por ejemplo en la escuela cristiana, desde la época del Imperio Romano y a través de una obra que tiene como título Jerarquía Celestial, que se sigue estudiando actualmente en la Escuela de Teología, se clasificaron las dimensiones empezando por la divinidad pura y a partir de ahí cómo se va expandiendo la creación. Todo es divino, pero cada nueva dimensión conlleva una frecuencia vibracional más densa que la anterior. Y así van apareciendo distintas dimensiones. En la terminología cristiana, la dimensión más cercana a la divinidad son los ser afines, que el nombre ya lo dice, ser afín. Después vienen los querubines, y a partir de ahí se desarrollan una serie de nombres, dominaciones, virtudes, tronos, potestades, principados, arcángeles, ángeles y por fin el ser humano. Bueno, pues en todas esas cadenas de dimensiones, que las podemos numerar como hace la ciencia, o utilizar estas expresiones cristianas que son más poéticas, en ninguna de ellas las experiencias que se viven son tan amplias como en el plano humano. Los serafines, permíteme la broma, pueden vivir experiencias que se muevan entre el -5 y el +5, entendiendo el menos como experiencia que aquí llamaríamos de dolor y entendiendo el más como experiencia que aquí llamaríamos de placer. Bueno, pues el siguiente plano, que son los querubines, la banda se amplía, +15, -15. Y así, expresado coloquialmente, se va ampliando. En el plano, por ejemplo, ya de los arcángeles sería +75, -75, en el plano de los ángeles +85, -85, y el plano humano +100, -100. Esta es la grandeza del plano humano. Todo esto que estoy compartiendo, lo que de corazón y por experiencia siento, es que la encarnación en el plano humano conlleva un único requisito, y es el olvido. ¿Por qué tenemos que olvidar? Yo lo llamo el gran olvido. ¿Por qué tenemos que olvidar lo que somos? ¿Por qué el conductor que se encarna y utiliza cuerpos físicos, lo que yo llamo coche, es decir, el yo físico, mental y emocional, y además a lo largo de una cadena de vidas, con lo cual para estas experiencias tengo un coche, pero ya el coche lo abandono, que es lo que se denominamos muerte, que no es muerte, y utilizo otro coche, distintos yo físicos, mentales y emocionales? Bueno, pues en esa cadena de vida, en lo que es esta encarnación en el plano humano, el único requisito que tenemos al llegar es el gran olvido, olvidar lo que somos. Y es muy fácil de entender. Si recordáramos lo que somos desde el principio, no podríamos degustar la banda experiencial +100, -100. Por ejemplo, yéndonos al casi -100, una experiencia de enorme dolor puede ser la de una madre que pierde a su hijo.
su hijo de 2 años, de 5 años, de 15 años, por enfermedad, por ejemplo, por una enfermedad larga, o no, por caso por un cáncer. Esa experiencia origina un tremendo dolor. Claro, ese dolor se vería muy atemperado si la madre recordara lo que somos. Recordara, por tanto, que en su hijo realmente hay un conductor, que muy probablemente ha elegido esas experiencias que está viviendo por algún motivo, y que sobre todo y fundamentalmente cuando llegue ese momento que le denominamos muerte, no hay muerte, porque sigue vivo, absolutamente vivo. Y que incluso habiendo hecho el tránsito, como sigue vivo, puede haber una conexión, que por supuesto ya no es la conexión física, ya no es la conexión humana, de mano con mano, de abrazo, pero sigue habiendo una conexión muy potente y muy real. Si la madre recordara esto, habría un dolor humano, pero no sería de -100. Sería un dolor más atemperado como consecuencia del conocimiento de lo real. Por eso, precisamente, es el ejemplo que he puesto, pero podría poner otros muchos ejemplos, se produce el gran olvido. A lo largo de la cadena de vidas se va produciendo el recuerdo. Lo que se denomina el despertar no es otra cosa que ir recordando lo que realmente somos. Y lo vamos recordando por la vía de las experiencias. No se recuerda lo que somos por la vía del intelecto. No se recuerda leyendo libros. No se recuerda viendo vídeos. Se recuerda por las experiencias que se viven. Las experiencias sentidas y vividas son las que van haciendo que te vayas dando cuenta de cosas. Y esas cosas que te das cuenta no es que las aprendas, sino simplemente que las recuerdas. Esto es importante porque la idea del aprender conlleva un esfuerzo. Para aprender hay que estudiar, para aprender hay que esforzarse. Sin embargo, el recuerdo no, es simplemente recordar, ¿no? Tal como yo lo siento, en nuestro proceso conciencial y evolutivo vamos recordando lo que somos. Y lo que se denomina despertar, en terminología cristiana, a la que nos hemos referido antes, Cristo Jesús le habla a Nicodemo de nacer de nuevo. En fin, cuando utilizamos este tipo de terminología estamos haciendo referencia al momento concreto en el que recuerdas lo que eres. Cuando tomas conciencia de que el coche es maravilloso, pero que no eres tú. Que eres tú ahora, en el aquí y ahora, porque te permite vivir esas experiencias. Es como cuando utilizamos nuestro utilitario normal en nuestro día a día. El coche es una extensión tuya, que te posibilita desplazarte, hacer una excursión, ir al trabajo. Pero, siendo una extensión tuya, no eres tú. De hecho, la aparcas y sales del coche. Y si el coche tiene una avería, tú no vas al médico, sino que es el coche el que va al taller. Pues bien, durante nuestro recorrido conciencial hay una fase evolutiva prolongada para vivir las experiencias del +100 al -100 que conlleva olvidar eso. Y nos identificamos con el coche. La identificación con el coche es lo que provoca el sufrimiento. Si no nos identificáramos con el coche, habría dolor por las experiencias vividas. Si a mí me apuñalan, eso conlleva dolor. Si yo tengo una determinada enfermedad dolorosa, eso conlleva dolor. Pero el sufrimiento es la sublimación del dolor. El sufrimiento es cómo se vive. Porque una enfermedad se puede vivir siendo dolorosa, se puede vivir desde la armonía y se puede vivir desde el sufrimiento. La enfermedad es la misma, el dolor es el mismo, pero la forma de enfocarlo y de vivirlo es muy distinto. Pues bien, por la vía de las experiencias vamos recordando lo que somos. Y ese recuerdo de lo que somos es lo que va provocando ese acercamiento y ese despertar al conductor, que es nuestra auténtica esencia. A lo largo de la cadena de vidas, tú me has preguntado acerca de los karmas. A mí me gusta compartir que el momento evolutivo que estamos viviendo, los momentos evolutivos son individuales, pero son también colectivos. Hay una interacción entre lo individual y lo colectivo. Cada conductor va recordando lo que es, pero a su vez ese conductor encarnado en la humanidad, en el plano humano, interactúa con el resto de los conductores encarnados en el plano humano. Y aunque hay libre albedrío, y por tanto no hay un camino obligatorio para nadie, pero diríamos que hay una tendencia general. En este momento de la evolución de la humanidad, lo que estamos asistiendo es a una cantidad cada vez mayor de conductores que van acordándose de lo que son, viendo el coche como ese instrumento necesario, pero sabiendo que el coche no son ellos. Y que, por tanto, por ejemplo, cuando llega lo que la humanidad todavía denomina muerte, no hay muerte, sino simplemente la muerte no es sino una puerta que se abre y va a otra habitación de la vida, por decirlo de alguna forma, pero no hay muerte. Eso es lo que estamos recordando. Bien, en este momento concreto de transición conciencial, que es en el que estamos, es donde los karmas dejan de cumplir su función.
Mientras que hemos estado encarnados, vida tras vida, identificados con el coche, diríamos coloquialmente que los karmas pertenecen al mundo del coche. Lo genera el yo físico, mental y emocional. Ese yo físico, mental y emocional tiene un sistema operativo que es la mente. La mente genera, ante la ausencia de un mando consciente, cuando el conductor está dormido, cuando no hay un mando consciente en la vida, la mente genera una especie de piloto automático que lleva el mando en sustitución del mando consciente del conductor. Como este está dormido, la mente activa un piloto automático. Este piloto automático es una creación de la mente y es lo que coloquialmente denominamos ego. El ego es ese piloto automático que crea la mente ante la ausencia de un mando consciente. Bueno, pues el mundo del yo físico, mental y emocional y el mundo del ego es el que genera karmas. Los karmas son muy sencillos de entender. Estamos manteniendo esta conversación un domingo por la mañana. Tempranito nos hemos citado aquí. Vamos a suponer que yo anoche me hubiera ido de parranda después de compartir una charla en Barcelona con mis amigos de Barcelona y cosa impensable, pero en fin, por hacer el juego, hubiera terminado, digo impensable para mí, hubiera terminado en una discoteca tomando copas y hubiera estado así hasta las 6 de la mañana. Hubiera llegado al hotel de aquella manera, hubiera dormido un par de horitas y me hubiera venido para acá. Claro, yo ahora tendría un mal cuerpo tremendo y me costaría mucho esfuerzo, mucho trabajo mantener este coloquio contigo, que sin embargo lo estoy desarrollando sin ningún esfuerzo y con mucho placer. En caso de que yo me hubiera ido de parranda, yo recordaría, me encuentro mal porque me fui de parranda anoche. Pero en la cadena de vidas, como cambiamos el coche y la mente pertenece al mundo del coche, en la nueva vida, la nueva mente de ese nuevo coche no tiene el recuerdo de la mente anterior. Es como si ahora al levantarme esta mañana de domingo yo hubiera olvidado lo que hice el sábado por la noche. Y yo digo, hay que ver el dolor de cabeza que tengo. Qué mala suerte, oye, he quedado con francés y ahora resulta que tengo un dolor de cabeza tremendo. Hay que ver, ¿y esto por qué será? Qué mala suerte tengo. No, no es mala suerte, es que anoche te acostaste a las tantas y tartaste de cubata y tienes el cuerpo que tienes. En el día a día de una misma vida física sí tenemos ese recuerdo, pero cuando hacemos ese tránsito de cadena de vida, lo que se denomina reencarnaciones, como la mente no conserva la memoria, no hay un conocimiento intelectual, no hay un recuerdo intelectual de lo que hiciste en vidas anteriores. Pero lo que hiciste en el día anterior sí repercute en tu vida actual, inevitablemente, porque no son episodios separados. Es una cadena de vidas como eslabones de una pulsera, están interrelacionados entre sí. Entonces el eslabón 4 está relacionado con el 3, con el 2 y con el 1, inevitablemente. Cosa distinta es que mentalmente no te acuerdas, pero es así. Hay por tanto una relación de causa y efecto, de causa e impacto. Eso es lo que se conoce como karma, que en esta vida, como la parranda del día anterior, pues te duele la cabeza porque te emborrachaste la noche anterior, aunque no te acuerdes. O hablamos de cosas entre comillas negativas, también el karma positivo, es decir, de circunstancias vividas en vidas anteriores que ahora te sitúan en unas experiencias y en un ámbito vivencial que podemos llamar de armonía o de gozo, ¿no? Esto es lo que se conoce como karma. Y esto efectivamente es una ley. Una ley, es que llamarlo ley es muy solemne, es que es muy evidente cuando empiezas a entender lo que es la cadena de vida. Ahora bien, en el momento en el que tú recuerdas lo que eres, se acaba el karma. Porque el karma no es del conductor. El conductor todo es divino, pero el conductor es la divinidad pura. Es eterno, es infinito. Y el conductor no sabe de karma ni no karma. El conductor existe, vive. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Y todo ese mundo de causas y efectos generados por el coche no tiene nada que ver con él. Por eso precisamente que es lo que comparto, ¿no?, en tantas charlas, cuando tú recuerdas lo que eres, los karmas se diluyen. Se acabaron los karmas. Porque los karmas pertenecían a esas cadenas de vida que tú has vivido identificados con el coche y estaban generados desde tu identificación con el yo físico, mental y emocional. A este respecto me gusta compartir una canción que es muy fácil de localizar en YouTube, que es La bendición de tu madre. Es una canción bastante conocida. En La bendición de tu madre se habla de ese Dios que no está fuera, sino que es un Dios interior, la divinidad tal como es. Y se señala que cuando se reconoce a Dios, al Dios que eres, cuando te das cuenta de tu divinidad,
Dice textualmente la canción: todos tus errores son purificados y todos tus ancestros son acogidos y salvados. Todos tus errores son purificados en el sentido de que te das cuenta que no ha habido errores. Te das cuenta que en esta vida misma y en todas las vidas anteriores todo lo que hiciste tuvo su porqué y su para qué. Se correspondía exactamente con lo que correspondía que hicieras en función de tu proceso conciencial y espiritual, del estado de conciencia que tenías en ese momento. Y si ahora te das cuenta, entre comillas, que te equivocaste, fíjate que te estás dando cuenta que te equivocaste debido a que te equivocaste, con lo cual realmente no te equivocaste, sino que eso fue una experiencia que te ha abierto una percepción conciencial que sin ella no hubieras tenido. Y cuando contactas con el conductor, cuando te das cuenta y reconoces tu divinidad, los ancestros son acogidos y salvados. Los ancestros nuestros, ¿quiénes son? Nosotros. Somos nosotros mismos. En la cadena de vidas, nosotros hemos vivido en siglos anteriores. Hemos sido nuestros propios ancestros. Todas las experiencias de esos ancestros, todos esos karmas, son acogidos y son salvados, en el sentido que se produce también esa purificación. Todo encaja. Se sabe que cada experiencia tuvo ese sentido profundo y a partir de ahí en tu divinidad es como si todas las piezas del puzzle encajaran, ya no hay nada que esté fuera y por supuesto todos esos efectos de desasosiego, de desconcierto, de predeterminismo que pueden llevar los karmas terminan. Al conductor no hay quien le ponga el cascabel a ese gato. La libertad es absoluta. El conductor carece de miedo y el conductor nos libera por completo de cualquier sensación de predeterminismo, de karma, etc. Por tanto, fíjate, Francés, que no es que lo que yo pueda compartir de corazón niegue los karmas. Lo que sí sitúo los karmas es en el ámbito experiencial de los seres humanos identificados con el coche. Pero cuando en tu proceso conciencial y evolutivo te das cuenta de lo que realmente eres, se diluyen. Han cumplido su función. Y le tenemos que estar agradecidos porque ese juego de karma es lo que ha posibilitado que en un momento concreto, haya despertado, hayan nacido de nuevo. Una de las cosas que compartes precisamente, dices que cuando en un momento del tránsito recordamos todo lo que ha sido nuestra vida, ¿no?, en un instante toda completa, y que ahí es donde nos damos cuenta de que no hubo errores. Supongo que esto provoca, pues eso, como una sensación de perfección y de gran alivio en ese conductor, diríamos, ¿no? Quiero preguntarte, en el caso de un conductor que no haya tenido los típicos errores convencionales, sino que las haya hecho muy gordas, que haya provocado guerras, que haya provocado desastres, ¿no? O como el reciente caso, en ese momento que estamos teniendo esta entrevista, de incluso pues, un piloto que estrelló un avión pues, junto con muchos otros pasajeros ahí. Cuando uno llega a este nivel de error, diríamos, ¿también crees tú que tan alegremente después del tránsito, mira, todo esto encaja y todo perfecto y aquí no ha pasado nada, así muy entre comillas? Sí. Con relación al tránsito, a ese viaje que conlleva la salida de nuestro coche, del cuerpo físico, de nuestro yo físico, mental y emocional, hay una serie de, por decirlo así, de fases que todos vivimos, que todos experienciamos. A mí me gusta recalcar tres que son de arranque y que son iguales en todos los casos. Primero, que abandonamos el cuerpo físico antes de que se produzca la muerte. Con lo que el conductor no experiencia en consciencia la agonía, el estertor de la muerte. La verdad es que sería una experiencia conciencialmente muy singular el que en una cadena de vidas sí viviéramos el estertor y la muerte de nuestro cuerpo físico, pero sin embargo abandonamos un poquito antes. De hecho, la existencia de experiencias cercanas a la muerte se debe a esto. A que todavía de verdad no estabas muerto, tu cuerpo, porque claro, si tu cuerpo estuviera totalmente muerto, ya no habría vuelta posible. Eso me gusta compartirlo para tranquilizar, porque hay muchas personas que me dicen, mira Emilio, yo no tengo miedo a la muerte, pero tengo miedo al dolor que conlleva la muerte. Bueno, pues ese momento que puede ser el más trágico, entre comillas, por lo menos dibujado por nuestra cabeza, por nuestra mente, no se vive, salimos antes. Salimos antes de ese accidente que nos produce la muerte, salimos antes del momento en sí del impacto, pongamos por caso, o viviendo una enfermedad, salimos del cuerpo antes de que se produzca
la agonía y el estertor. A continuación, también forma parte del protocolo el sentirte que estás saliendo. Esto se ve matizado, y es importante lo que voy a comentar. Esto se ve matizado por lo siguiente: el tránsito, ese viaje, ese pasar a una nueva habitación dentro de la vida, esa puerta que se abre, ese tránsito, se vive exactamente en el estado de conciencia que hayas tenido antes de iniciar. Esto es clave. Es decir, el estado de conciencia no se ve de algún modo alterado, no se produce una especie de iluminación porque dejes el cuerpo físico. El estado de conciencia tiene que ver con el conductor. Y en la función del recuerdo de lo que eres que hayas tenido, aunque dejes de tener el cuerpo físico, tu estado de conciencia es el que es. Y el tránsito se vive con el estado de conciencia que tenías en el momento de abandonar el cuerpo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hace que, quitando unas fases estandarizadas, el resto de la experiencia de tránsito sea distinta según la persona que lo esté viviendo, mejor dicho, según el estado de conciencia del conductor que lo esté viviendo. Entonces, esta segunda fase que hacía referencia, después de salir del cuerpo sin conocer el estertor, de sentirte que sales, es muy potente y muy clara cuando en tu vida tú has tenido ya conciencia de que no eres solamente el yo físico, mental y emocional, sino que eres otra cosa. Y en ese momento te das cuenta que eres otra cosa. Y ves con toda claridad que ese yo físico, mental y emocional que tiene fecha de caducidad, pues está llegando ya a su fin. Sin embargo, para seres humanos que están muy aferrados al coche, esto se enturbia. Se enturbia hasta el punto de que puede dar lugar a un tránsito donde se siga creyendo que uno tiene coche, que uno tiene un yo físico, mental y emocional, y que le sigan todavía interesando e importando las cosas que le interesaban y le importaban en la vida física que ha terminado debido a su aferramiento al coche. Esto da lugar a muchos fenómenos que tienen que ver no con el concepto de almas atrapadas, que eso siempre estamos empeñados en revestir todo de muchos calificativos como de asustar a la gente. No son almas atrapadas, simplemente están haciendo el tránsito de una forma distinta. Porque la diversidad no solamente está aquí, sino que también está allí. La unicidad se expresa en la diversidad en todo. Y en el tránsito también hay una diversidad. No obstante, como vuelvo al hilo que no quiero dejar, de una serie de fases que de algún modo se ven siempre reproducidas. El recuerdo de tu vida anterior. Vuelvo a lo mismo de antes. Si has estado más identificado con el conductor, es más pleno. Si has estado identificado con el coche, se enturbia esa experiencia. Tal como yo lo viví, hay un recuerdo absoluto de la vida que acabas de terminar, con todo lujo de detalles. Y no es como ver una película, que es como yo alguna vez que había leído algo me podía haber imaginado. No es ver una película, es tragarte un chip. Es como tragarte un chip y al tragarte el chip, flash, tu vida entera aparece ante ti, pero con todo detalle. Todas las circunstancias de tu vida, los encuentros, los desencuentros, todo aparece con todo detalle. Y ahí sí te das cuenta, en primer lugar, de que el tiempo no existe. Que el tiempo es un concepto de aquí, de esta dimensión, pero que no existe. Lo que existe es la instantaneidad, todo se desarrolla y se desenvuelve en la instantaneidad. Y te das cuenta también de que todo encaja. De que en tu vida todo ha tenido ese sitio, nada ha sobrado ni ha faltado, todo ha tenido su porqué y su para qué. Ahí te das cuenta que los encuentros y las pérdidas, las experiencias que llamamos de dolor y las que llamamos de alegría, todo ha tenido su sentido profundo. Eso te das cuenta absolutamente. Y a partir de ahí empieza ya un recorrido que yo he compartido en distintas charlas, donde claro, yo comparto mi experiencia. Y en esa experiencia lo que vuelvo a subrayar es que no todo el mundo lo vive igual, porque en función de tu identificación mayor o menor con el yo físico, mental y emocional, las sensaciones pueden ser distintas. Pero en relación con esto que te decía más concretamente, Bien, cuando una persona
por su estado de consciencia, daña a los demás. En primer lugar, mucho amor y mucho respeto. Es lo que siento en el corazón. A esa persona que estrella el avión, a esa persona que realiza actos de violencia, en fin, todas estas cosas que sabemos que suceden en el mundo. En primer lugar, mucho amor y mucho respeto. Eso no justifica la acción, pero la enmarca de un modo distinto. Vuelvo a insistir, la unicidad es diversidad. La creación es amor y el libre albedrío es fruto del amor. Si la creación no se basara en el amor, si la divinidad que somos no fuera amor, las cosas serían distintas. Posiblemente habría dirección obligatoria y todos estaríamos como robotizados. Pero es amor. Y como es amor, hay libre albedrío. Y ese libre albedrío de ser amor tiene que ser amado y respetado. E incluso cuando ese libre albedrío conlleva que en experiencias concienciales determinadas esos seres humanos estén originando tanto dolor a los demás. Cuando transitas al otro plano, se percibe, yo lo percibí al menos, que no hay juicio. No hay juicio. No hay nada que te diga, estuvo bien, estuvo mal, te equivocaste, ahora te vamos a castigar con no sé cuánto, tienes que volver porque no te diste cuenta, no aprendiste. Eso pertenece al mundo de la mente. En el mundo de la consciencia no hay eso. El mundo de la conciencia es un espejo, refleja la vida. No la juzga, para nada, no hay juicio de ningún tipo. Hay amor, comprensión de todo, ¿no? Y por tanto no hay nadie ni nada que te diga que malo fuiste, pues no sé qué, no sé cuánto, ahora te vas a enterar. Eso no existe. ¿Qué es lo que sí existe? Lo que en la pregunta anterior compartía. El hecho de que el estado de conciencia no varía. Es decir, que esa persona que si está originando dolor, si está originando violencia, si está originando daño, lo hace sin duda porque ha olvidado absolutamente lo que es. Porque si tuviera el más mínimo atisbo de lo que realmente es, del conductor que es, de la divinidad y el amor que es, si tuviera el más mínimo atisbo, eso no lo haría. Esas personas que están practicando ese tipo de acciones están poniendo de manifiesto un enorme aferramiento al ego, un enorme aferramiento a lo físico, un enorme aferramiento a lo material. Y esas personas, cuando dejen su cuerpo, el tránsito lo van a hacer en ese mismo estado de consciencia. Y a partir de ahí no hablemos de castigo, porque no lo es, pero sí se vive el tránsito de un modo muy distinto a cuando tienes conciencia del conductor que eres. Esas personas van a, de alguna forma, a verse como apegadas a este mundo material, a este mundo físico. Pueden incluso creer, en el colmo de los colmos, que ni siquiera han muerto, que siguen teniendo un cuerpo físico. La consciencia es tan potente, la capacidad creadora de la consciencia es tan potente que puede llevarte incluso a estar convencido de que sigues vivo. Una película que lo narra de una forma sencilla y divertida es El sexto sentido, protagonizada por Bruce Willis. Bruce Willis es un psicólogo que atiende a un niño que ve muertos. Claro, al final de la película te das cuenta de que el niño ve muerto y que precisamente por eso ve a Bruce Willis, porque Bruce Willis está muerto. Pero para él, hasta el final de la película, es imposible pensar que está muerto. De hecho, si su esposa, por ejemplo, no le habla, porque claro, está muerto y no lo ve. Si su esposa le habla, es porque se ha enfadado con él. Y él se inventa un mundo de ficción donde a todo le va encontrando una explicación, menos la única real, y es que ya no tienes un cuerpo físico. Con lo cual no puedes compartir una comida en un restaurante con tu esposa y tu esposa resulta que los bártulos tuyos lo ha guardado en el desván de la casa, pero no porque se haya enfadado contigo, sino porque estás muerto y no quiere tener esos recuerdos por medio de la casa. La película lo refleja muy bien. Entonces, en el libre albedrío, en el amor y en el respeto, el estado de conciencia con el que haces el tránsito es el mismo que tenías antes de comenzar el tránsito. Y ahí esos actos de violencia ponen de manifiesto, de violencia, de dolor hacia los demás, ponen de manifiesto un estado de conciencia muy aferrado a lo material y a lo ego, y eso en el tránsito se vive así. Hasta el punto sencillamente eso, que te puedes quedar no atrapado, porque insisto, eso es un término que
que transmite miedo, no atrapado, pero sí enormemente apegado y como si te costara trabajo. Por ejemplo, otra de las fases que muchas personas en la experiencia cercana a la muerte hemos vivido es la aparición de seres queridos. Pero claro, esos seres queridos, tal como yo lo percibí, yo era consciente de que ya no eran mis seres queridos. Cuando ahí aparece lo que después yo le di forma de mi padre y de mi madre, eso no eran mi padre y mi madre. Eran conductores, conciencia, espíritu, luz, como queramos denominarlo, que eso sí, viene a acompañar al que fue su ser querido en esa fase del tránsito hasta llegar al túnel de luz. Y el hecho de que yo le diera forma de padre y madre es muy sencillo. Estamos haciendo el tránsito. Todavía la conciencia que ha estado conviviendo con la mente todavía está como influenciada por la mente. Cada vez menos, pero todavía está influenciada por la mente. Pues bien, vamos a suponer que tú vas por la calle, por aquí por la Sedeta, en Barcelona, y te llega un olor de lentejas. En una casa alguien está preparando una olla con lentejas. Al llegarte el olor, tú no estás viendo las lentejas, estás percibiendo el olor de las lentejas. Sin embargo, tu mente hace que veas las lentejas. No solamente las hueles, sino que las ves. En tu mente ha salido la imagen lenteja. Está ahí guardada, archivada en la mente y se activa al oler, al pasear por la calle. En el tránsito pasa algo parecido. Esas figuras de luz, esas entidades de luz que aparecen, es como si desprendieran un aroma, como si te hicieran llegar algo que la conciencia que todavía tiene una influencia de la mente es como si empezara a buscar en la biblioteca, bla, 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 bla. ¿Esto a qué me recuerda? Bla. Dice mi padre, mi madre. Ese es el aroma, ese es el sabor de lo que tengo delante. Y entonces, claro, aparece una imagen que no es real, una imagen que has sacado del archivo de la mente. Ya no son tu padre y tu madre, son otras cosas. Bueno, pues en otro estado de conciencia a los seres queridos no se les ve. ¿Por qué? Porque si tú estás muy apegado a lo físico, a lo material y a lo emocional, no hay una conciencia de que hay vida más allá de la vida. Y si no hay una conciencia de que hay vida más allá de la vida, es muy difícil, muy complicado que tú veas a personas que, entre comillas, han muerto, porque han muerto. Y si tú no tienes conciencia de la vida más allá de la vida, ese es un mundo para ti inexistente. Y como el estado de conciencia, no me cansaré de repetirlo, es el mismo, tú estás cerrando esas puertas experienciales. Eso no significa que para esas personas que estamos compartiendo ahora, muy aferradas a lo egoico, se queden ahí estancadas. También ahí se va produciendo una evolución. Pero el tránsito, por decirlo de alguna forma, en nuestra terminología, es más lento. Es más lento, es más tenso. El tránsito es muy rápido y muy fluido y no hay tensión ninguna cuando las personas sí tienen esa conciencia de lo que realmente son. En relación con esto, me llama la atención lo que se dice que se realiza el tránsito en el estado de conciencia de un minuto antes de realizar el tránsito. Pero ¿qué pasa si, una persona que toda su vida haya tenido una vía de despertar o de crecimiento personal, desarrollo de conciencia y tal, pero en los últimos minutos de su vida se haya tan incómodo por la enfermedad o lo que sea, pues igual lanza alguna maldición y todo? Entonces, ¿qué peso va a tener ese minuto final o qué peso va a tener pues todo lo que ha podido desarrollar y trabajarse a lo largo de su vida? ¿Qué relación, qué proporción vendría a haber en esto? Sí, mira, esa confusión que a veces se produce, tenemos que estar muy tranquilos, porque es una confusión que provoca la mente, simplemente la mente. Es una experiencia del yo físico, mental y emocional que ante el dolor, ante la fecha de caducidad que ya se va a plasmar, produce esos pensamientos de distorsión. Pero eso no filtra, como el agua que cae que filtra en la tierra, eso no filtra en la conciencia. La conciencia ha ido filtrando durante la vida las experiencias vividas que te han llevado a ir viendo las cosas, a ir recordando lo que eres. Eso es lo que va permeabilizando, eso es lo que va entrando en la conciencia. Y esas experiencias que yo he vivido con algunas personas muy centradas conciencialmente, espiritualmente, pero que por lo que sea, y es una elección siempre, la enfermedad con la que están haciendo el tránsito provoca que haya un momento de distorsión. Pero esa distorsión no es consciencial, es mental. Y la conciencia no la permeabiliza. Por tanto, no pasa absolutamente nada. En este caso, el estado de conciencia no sería el del último minuto,
sino el de los 10 últimos minutos. Mejor dicho, sería el del último minuto, pero sin el lío, sin el revestimiento, sin el disfraz que la mente le está poniendo debido a sus quejas ante esa proximidad del exceptor. Hay que preguntarte sobre algo de lo que nunca oímos hablar, porque a mí me genera unos interrogantes específicos, ¿no? Parece que hacemos el tránsito, aparecemos como por, diríamos, generación espontánea en ese más allá, ¿no? Pero resulta que en esta dimensión física en la que estamos, no aparecemos aquí en este mundo físico por generación espontánea. Necesitamos unos progenitores, ¿no? Unas condiciones, también necesitamos un cierto equilibrio ecológico para que las cosas se procesen. Es decir, necesitamos como que el mundo de aquí esté de acuerdo en que nosotros nazcamos, porque si está en contra de que nosotros nazcamos ya no nacemos. Sin embargo, es como que desde el otro plano, pues hay como un diseño de la vida que vamos a tener, de lo que se espera que vayamos a experimentar aquí. Me gustaría preguntarte desde tu punto de vista un poco cómo se garantiza, entre comillas, esta coherencia entre lo que del otro lado esperan de aquí y lo que aquí tiene lugar realmente. ¿Esto cómo podemos encajarlo? Son dos cuestiones que van ligadas pero son distintas. Cuando el conductor viene a este plano, necesita un vehículo que le posibilite experienciar este plano. Como conciencia, como espíritu, como amor, ¿cómo me tomo una cerveza bolda? No es posible. O cómo experimento esa banda ancha a la que antes hacía referencia. Necesito un vehículo. Tú necesitas un vehículo, yo necesito un vehículo. Y ese vehículo, para que nazca, se necesita que haya un acto de reproducción. Es la ley en el ámbito humano. Nosotros, en el otro plano, lo que sí hacemos es elegir a los padres. Elegimos a nuestros padres. Y elegimos a nuestros padres no ya porque sean guapos o feos, por el revestimiento físico, sino por las experiencias que vamos a vivir con esos padres. Yo sé que esto es duro para personas que han tenido padres, por ejemplo, maltratadores, o para mujeres, por ejemplo, que el padre ha llegado incluso a violarla. Bueno, ¿yo cómo voy a elegir a mis padres? Hubiera elegido a otro, ¿cómo voy a elegir a un padre alcohólico, a una madre loca? ¿Cómo voy a elegir eso? Lo elegimos. Y lo elegimos, repito, porque nos posibilitan en esa familia, estructurada, desestructurada, en esa familia, tener el hábitat experiencial de las experiencias que queremos desarrollar. Cuando abandonamos el coche, cuando hacemos el tránsito, ahí no es que se genere por generación espontánea, sino es que no hay nada que generar. Eres tú lo que siempre has sido. Aquí sí se necesita un coche que salga de una fábrica, aunque la fábrica sea una cama, tiene que salir de una fábrica. Pero allí no necesitas coche ninguno, allí es lo que eres. Y por tanto no hace falta crear nada, no hace falta un nuevo coche tipo espiritual, no, es lo que eres, punto. De ahí que no haya parangón, claro, en las dos cosas. Aquí se necesita fabricar algo donde tú encarnas para vivir la experiencia humana. Una vez que lo dejas, tú eres, lo que siempre has sido, lo que siempre serás. Y ahí, entre comillas, hubo una generación espontánea en lo que humanamente llamaríamos el principio, que es falso, porque no hay principio ni fin, el alfa y el omega. Es lo que siempre ha sido, lo que siempre será. Y no hay nada que crear, no hay nada que generar, ¡pum! Es lo que es. Cuando volvemos a la siguiente vida física, en la cadena de vida física, la única lógica es seguir evolucionando en el proceso de recuerdo de lo que eres. Es la única lógica. Hasta el momento en el que te des cuenta de lo que eres y te des cuenta de que en esta vida humana lo único que tienes que hacer es vivir. Ese es el culmen de la experiencia. Y ese culmen no te lleva a lo mejor a dejar de encarnar. Puedes seguir encarnando, pero ya siendo consciente de que lo único que es significativo y lo único que importa en la vida es vivir. Y esto además, francés, es así en cualquier plano de existencia. Da igual que estemos en la Tierra o estemos en Sirio, estemos en esta dimensión o en la dimensión de los serafines o en la dimensión de los querubines o en lo de los tronos, utilizando la terminología cristiana. Lo único significativo, lo único que tiene trascendencia, lo único que es real es vivir. Punto. Ese es el recuerdo. A partir de ahí se vive. Se saborea la vida como nunca se ha saboreado.
estás captando lo real. Aunque a la vez lo real es enormemente sencillo, porque la iluminación consiste precisamente en darte cuenta de la innecesidad de la iluminación, en ser normal. Esa es la iluminación. Bueno, pues en este recorrido, hasta llegar a ese punto, en cada cadena de vida, antes de encarnar, es como si tú te fueras estableciendo experiencias que te posibiliten esa evolución, que te posibiliten impulsar ese proceso evolutivo. Y para vivir esas experiencias, traemos, esa es la terminología que me gusta utilizar ahora que se ha puesto de moda lo del kit, lo que significa un paquete, un kit, traemos un kit de encarnación. Cuando el conductor elige un nuevo coche, no solamente elige el coche es el yo físico, mental y emocional, es un cuerpo con una determinada genética, eso lo eliges al elegir a unos padres, estás eligiendo una genética, eliges qué tipo de cuerpo vas a tener. Igualmente en el kit de encarnación se incluye, al elegir a los padres, eliges la familia, eliges el sitio en el que naces, la situación socioeconómica en la que naces, que es la de tu familia, lógicamente, y eliges también tus dones y talentos. Los dones y talentos son tus capacidades o habilidades en las que puedes descollar. Todos los seres humanos tenemos dones y talentos, todos. Como creo que decía la Madre Teresa de Calcuta, todo lo que hace un ser humano es expresión de la divinidad que somos. Pero la expresión más acabada de nuestra divinidad son nuestros dones y talentos. De ahí que, por ejemplo, Cristo Jesús le diera tanta importancia a los talentos e insistiera en que no están para guardarlos, sino que están para que te des cuenta que los tienes, ponerlo en práctica y compartirlo. Bueno, pues esos dones y talentos lo hemos elegido y van incluidos en el kit de encarnación, con el objetivo, todo ello, ese kit de encarnación, de vivir unas experiencias que impulsen tu proceso conciencial y evolutivo hasta llegar a ese estadio que se denominamos iluminación, nacer de nuevo en terminología de Cristo, y que realmente se caracteriza por la innecesariedad, porque siempre lo ha sido, simplemente que te da. Bien, es importante, al hilo de lo que tú me decías, ser consciente también de que en un kit de encarnación determinado, y habiendo escogido todo eso para vivir unas determinadas experiencias, cuando estás aquí, sigue habiendo libre albedrío. Es una regla de la creación. Y puede ser que tú hayas encarnado para hacer el viaje Barcelona a París, permíteme la broma, y que cuando estás aquí encarnado, cuando ha empezado a hacer 50 kilómetros en dirección al norte, hay algo que te desvía hacia el oeste o hacia el este. Y te vas, por ejemplo, rumbo a Burgos, y de Burgos dices, mira, pues yo me quiero ir a Santiago de Compostela. Y andas ya por Santiago de Compostela. Claro, tu conductor, en lo que eres, encarnó para ir a París. Y resulta que ahora andas por Santiago de Compostela. Y como te descuides, terminas en Lisboa. Empiezas a bajar y terminas en Lisboa. Dices, bueno, si yo me encarné para ir a París, ¿cómo es que estoy por Lisboa? El libre albedrío. Eso sí, el conductor y la vida, que es el propio conductor, emite señales. Lo que ocurre es que estamos tan absorbidos por la mente que nos cuesta trabajo verla. Cuando tú empiezas una travesía, por ejemplo Barcelona-París, tú te vas dando cuenta de que en esa travesía hay señales de tráfico, indicadores en la carretera para que no te despisten. Bien, pues en la vida hay también indicadores. Esos indicadores pueden ser más suaves o más traumáticos. Y, claro, puedes darte cuenta y percibir el mensaje del mensaje o ignorarlo. El mundo de las enfermedades, más allá de que tienen también un papel en la fecha de caducidad, pero hay muchas enfermedades que aparecen en la vida que no son sino mensajes que tú te estás dando a ti mismo de que el camino que estás siguiendo no es el camino para el que viniste. Y el cuerpo enferma. Y las enfermedades, de hecho, por la experiencia vivida por tanta gente, han sido momentos cumbres para que muchas personas retomen camino, para que las personas paren. Lo mismo una vida que estaba ya muy ajetreada, muy alocada, para que pares, para que te des cuenta de cosas que si no hubiera sido por la enfermedad, no te habrías dado cuenta y puedas retomar el camino. A mí me gusta decir que la vida tiene más señales de tráfico que las calles de cualquier ciudad. Es simplemente cuestión de ser sensible y estar atento. Y la vida, que eres tú mismo, te va indicando, te va señalando. Bien, Emilio, pues te agradezco mucho lo que hemos compartido. Nos hemos quedado ya
sin tiempo para seguir desarrollando la entrevista, que podría haber durado 3 días enteros, estoy convencido. Entonces, pues muchas gracias por tu atención y compartir esto con todos nosotros. Pues muchas gracias a ti, Francés. Muchas gracias, Yolanda, que esté detrás de la cámara, y muchas gracias, amigos y amigas. Muchas gracias.